Bueno, estamos aquí de visita por los pagos de Ituzaingó, en la hermosa avenida Martín Fierro. Exactamente. Una zona que para los que no conocen y son de otras áreas del conurbano parece casi paradisíaco. Y para los que somos, como es el caso de quien está haciendo la presentación, un nuevo habitante del municipio, la verdad que es una gran felicidad estar por acá. Y estamos visitando a Iñaki Irizar, dirigente del peronismo, del Partido Justicialista de Ituzaingó, y bueno, y delegado municipal de esta región norte del distrito. Ante todo te quiero agradecer por el espacio que nos das. Somos un medio con muchos años, pero nuevos acá en Ituzaingó, y valoramos mucho que nos abran las puertas de esta manera tan pronta. Bueno. Así Gracias que, a vos por venir, por acercarte hasta acá. Importante que te hayas mudado a Ituzaingó. Somos un distrito que está creciendo mucho. Sé que los distritos que están cercanos miran a Ituzaingó como un distrito lleno de árboles, con tranquilidad, donde se puede vivir en familia, donde si bien hemos tenido un crecimiento muy importante en términos de infraestructura, seguimos siendo un pueblo. Conocemos al cura de la iglesia, los comerciantes de toda la vida, los docentes que tuve de chico todavía viven en el distrito, y si bien técnicamente somos una ciudad, todavía conservamos alma de pueblo, donde podemos conocernos entre todos, ocupar el espacio público, estar en la calle, que eso es muy importante. ¿sabes qué? Andando, soy un periodista que le gusta mucho esa forma tradicional de salir a caminar y ver con sus propios ojos las regiones. Esa impronta que acabas de describir se nota mucho y es muy valiosa porque es quizás hasta un valor a tratar de ser recuperado socioculturalmente en distintos lugares. Tener la gente en la calle. Bueno, venimos de luego de la globalización, de la caída del muro de Berlín, y un proceso que se dio muy largo, donde la individualidad tomó muchísima más fuerza que lo colectivo, y desde una gestión peronista lo que tratamos de hacer es construir comunidad. Y es lo que pudimos hacer durante estos 2 años de gestión de Alberto Descalzo, hoy al frente Pablo Descalzo, ya hace 2 años, con un recambio generacional, pero con las mismas ideas y las mismas convicciones de siempre. Eh, ¿Cómo está Ituzaingó? ¿Cómo están viviendo esta etapa que no escapa inevitablemente a distintos municipios, la realidad económica nacional y provincial? ¿Cómo lo vienen sobrellevando ustedes? A ver, primero lo que hay que entender es que no hay que llorar, hay que trabajar con las herramientas que tenemos, hay que tener más creatividad de la que teníamos hasta ahora. La realidad es que hay un gobierno nacional ausente, donde no colabora con el hambre de nuestro pueblo, con la infraestructura. Teníamos un proyecto muy lindo que estamos haciendo todo lo posible para que pase, pero que eran con fondos nacionales, que es como la Universidad de Ituzaingó, Claro. el centro regional que tenemos sobre la avenida Ratti, una de las avenidas principales. Entonces, nada, si bien hay un recorte obvio del gobierno nacional, no hay nadie que lo pueda negar. Desde la gestión municipal tratamos de suplir esa falta de recursos con creatividad, trabajo y encontrando nuevas formas de financiamiento. También es verdad que la provincia ha sabido hacerse cargo de algunas cuestiones que el gobierno nacional abandonó, y está claro en el último resultado electoral, donde logramos una contundente victoria contra el espacio de La Libertad Avanza, que el pueblo de Ituzaingó nos acompañó. Casi 1 de cada 2 votantes eligió la gestión. Y eso es una revalidación a lo que venimos haciendo, y es una revalidación sobre todo a Pablo Descalzo, que es quien empezó su gestión hace 2 años y le tocó, pobre, bailar con la renga, porque nada, un gobierno nacional de esta envergadura no hemos tenido nunca, ni siquiera con el PRO. Creo que Milei ha avanzado de una forma despiadada sobre diferentes cuestiones que tenían que ver con Ituzaingó, y a nosotros nos servía para poder hacer crecer el distrito. También es verdad que Ituzaingó crece mucho también por inversión privada. Somos un distrito donde damos las condiciones para que la gente pueda invertir. Entonces no solamente nos enfocamos en que haya cuestiones que vengan del Estado nacional o provincial, sino también que estamos en constante contacto con el sector privado para que puedan sentirse cómodos e inviertan en nuestro distrito. Eso es notorio.
Yo voy a ir tomando matecito a medida que hablemos, ¿no? Me imagino que está todo bien. Te lo comparo, me voy en retrospectiva, no sé, mucho para atrás, 30, 40 años atrás, siendo un jovencito y que pasaba por Ituzaingó. Es notable, pero impresionante el crecimiento del desarrollo comercial que tiene Ituzaingó. Sí, mira, hay una frase que dicen los compañeros más grandes, los que peinan canas, que Ituzaingó era el patio trasero de Morón. Es verdad. Es evidente que a partir del año 94, 95, cuando logramos nuestra autonomía, Ituzaingó ha tenido, al tener una gestión propia, se ha podido manejar los recursos y las prioridades de otra manera. Claro. Ahora lo que tiene que quedar bien claro es que esta es una gestión peronista que atiende de la periferia al centro. ¿Tá? Digo, no hemos abandonado un barrio, contamos con centros de desarrollo en los lugares más complejos, tenemos un montón de actividades culturales, deportivas, de inclusión. Trabajamos mucho con las entidades intermedias. Ahí, bueno, tengo acá al costadito mi mapa, donde podemos ver dónde están ubicados los centros de jubilados, los clubes, que están en contacto permanente con nosotros, que es lo que hace que tengamos este espíritu de pueblo, aunque hoy ya seamos una ciudad. Ni hablar del crecimiento que tuvimos acá en Udaondo, donde tenés un nuevo corredor gastronómico, enorme, que al distrito que vos vas, persona que ha venido acá, te habla de que es algo muy lindo, en una zona muy cuidada, y además tenemos un plan quinquenal de arbolado público, lo que hace que no perdamos, por más que haya inversión privada, por más que haya alguna modificación del ambiente, nosotros reemplazamos el árbol que se saca por árbol nuevo. Eso hace que Ituzaingó sea, como vos ves cuando caminás, verde, fresco, y algo que también tenemos muy presente es la limpieza. Son una de las cuestiones que más valora el vecino de Ituzaingó, es lo limpio que tenemos en el distrito. Eso es un salto de calidad respecto a algunas regiones no muy lejanas, que hay muchas críticas de vecinos. Las comparaciones son odiosas, pero a veces hace que uno pueda ubicarse a donde está parado, ¿viste? No lo llevo por el lado de la comparación, sino de la praxis de haber vivido en municipios cercanos y que hay una demanda comunitaria muy fuerte en esos temas que no se notan acá. Eso es una realidad. No hay una cuestión ideológica de creo que lo más importante que te lo diga yo es el resultado de las últimas elecciones, donde casi uno de cada dos vecinos acompañó la gestión, ¿viste? Ahí se plasma esa satisfacción de todo. Se nota una zona con bastante seguridad, con un buen nivel de patrullaje también. Bueno, la seguridad siempre es un tema sensible, de hecho es prioridad, es un tema que por ahí al movimiento nacional justicialista le cuesta un poco tocar, porque nosotros creemos en que el verdadero combate contra la inseguridad es la inclusión social y las oportunidades, pero más allá de eso también hay que tener medidas para cuidar al vecino. Tenemos un plan director que se aprobó hace 2 años ya en el Consejo Deliberante, que lo venimos trabajando, donde estamos intentando cerrar algunas entradas que tiene Ituzaingó, pasar de 700 y pico de entradas con los distritos lindantes, pasar a 350, para poder tener un control más fuerte de quién entra y quién sale en el distrito. Eso se trabajó con el mapa de calor del delito, que es donde, te roban, y nosotros tenemos identificados los lugares donde más se roban, y lo que estamos haciendo es tal vez cerrar vías de escape, poniendo tapiales, calles con más control, cámaras y algunos patrullajes móviles, para hacer que el que entre al distrito a delinquir no la tenga tan fácil. Siempre hay que tener en cuenta que los chicos que se organizan para hacer esto a veces están un pasito adelante del Estado, por eso hay que tener políticas activas y no quedarte con el resultado de alguna política que funcionó, sino que tenés que estar todo el tiempo innovando para que, poder cuidar a tu población. Me quedo con algo que mencionás, muy relevante. No hay que tenerle pruritos, no hay que tenerle miedo a hablar de políticas de... Para nada. De hecho, una de las principales materias que a nosotros de la delegación, que es Udaondo, es estar en contacto con el comisario, estar en contacto con las áreas de seguridad. Tenemos aplicaciones como Ojo en Alerta que funcionan muy bien. Tenemos cámaras vecinales, que hoy se está empezando a implementar un sistema donde las cámaras van a estar las alarmas van a estar conectadas a la aplicación, y por cualquier lugar de Ituzaingó que vos vayas, si te sientas en peligro, vas a poder tocar el botón antipánico en tu teléfono. Teníamos también el esquema de paradas seguras, que era con financiamiento nacional, y el gobierno nacional lo recortó, así que estamos viendo cómo volvemos a reinstalar ese sistema,
Y no hay duda que la seguridad es uno de los 3-4 puntos que más se le exige a una intendencia. El vecino cotidiano sí es uno de los temas Es que centrales. la inseguridad la sufre el pueblo trabajador también. Claro. Está esperando a las 3, 4, 5 de la mañana para ir a trabajar el colectivo y le roban el teléfono. Y hoy sabemos, viste, que cualquier comprita por fuera del esquema que uno tiene armado, por cómo está el consumo, te termina arruinando la economía del mes. Claro. Así que nada, es un tema complejo, que lo tratamos de tratar, no le esquivamos y lo ponemos arriba de la mesa. Iñaki, mencionaste hace un rato un concepto que me parece fundamental. Hablaste de un municipio que otros municipios lo ven como un municipio ordenado. Sí. ¿Cómo se construye un municipio ordenado? Bueno, creo que sobre todo tiene que ver con la vocación que tenemos los militantes peronistas a la hora de conformar la comunidad y entender cuál es el rol que tiene el Estado. A veces creemos que el Estado tiene que estar metido en todo, que el Estado tiene que direccionar, si se quiere, para dónde tiene que ir el sector privado, y lo que nosotros creemos es que el Estado tiene que estar atrás del sector privado. Y cuando uno dice sector privado no habla solo del empresario, el sector privado es la persona que está en su casa, que tal vez tenga un Uber, que tal vez labura en un kiosquito. Hay una mala comprensión del sector privado que se cree que es solo el empresariado. En términos peronistas es la comunidad. Y el Estado es quien brega para que la comunidad se organice. Hay una frase que decía el general, que somos esclavos de un pueblo libre. Entonces, bueno, nada, un poco la mirada que tiene el intendente por su tradición peronista es esta, la de conformar la comunidad. Y el Estado es una parte más de esa comunidad. Creo que el orden tiene que ver con eso. Con un distrito que hace mucho tiempo tiene la misma gestión, tiene el mismo equipo, eso hace que también sea más ordenado. Claro. Y que las políticas públicas que nos planteamos funcionan. Y eso es muy importante. Y ni hablar, bueno, de la conducción de Pablo hoy, que nos permite, obviamente dentro de los marcos regulatorios correspondientes, nos permite aplicar el estilo de cada funcionario en cada lugar que le toca gestionar. Entonces eso hace que nosotros tengamos ganas, que queremos que mejore, que podamos plantear ideas, y eso es muy importante. No es una gestión cerrada. ¿Qué rumbo? Mirá, al ser un distrito pueblo, sí, el contacto directo con los vecinos es muy cercano. Es todo el tiempo. Claro. Acá el intendente va y hace las compras en el súper, te cruzas con el comerciante, es lo que yo te decía. Para no hablar del intendente, nada, a mí me tocó ir al jardín en el Achalay, después hice la escuela en la 1, después fui al AUPI. Digo, eso genera contacto. Sos una persona del barrio. Claro, y al ser una persona del barrio, yo voy al súper y me conocen, y yo conozco al vecino, entonces tenemos un feedback constante. Y cuando nos tienen que tirar la oreja, los vecinos también nos tiran de la oreja. Hay una confianza. Y se puede hablar. Hay una confianza hasta para hacer y algo la que es crítica, muy claro. importante es los funcionarios son cercanos. No es que son, viste, a veces pasa que vos tenés funcionarios que para poder tener una reunión, para poder hablar, para poder verlo, es muy complicado. Acá mi teléfono lo tiene, no sé, el 70% de Ituzaingó, el teléfono del intendente lo mismo, siempre están predispuestos a recibir, y aparte se cruzan con la gente en la calle. Nosotros tenemos funcionarios que caminan, viste. No me gusta a mí cuando dicen el funcionario de escritorio. Che, venime a ver a la oficina, venime a ver a la oficina, venime a ver a la oficina. A nosotros el intendente nos pide que salgamos de la oficina, ¿tá? Entonces eso hace que tengamos una relación cotidiana. Acá vienen los vecinos a pagar los impuestos y pasan a charlar y a decirme, che, mirá, esto está mal, corrijamos acá, esto está bien, me gustó, los acompaño. Entonces son sugerencias, halagos, críticas, que después tratamos de las políticas públicas poder resolverlo. Creo que el secreto de Ituzaingó está en la cercanía de nuestro pueblo. Somos una ciudad de gente buena y eso es muy importante. Quien vive en Ituzaingó, quien nació en Ituzaingó, quien se crió en Ituzaingó lo valora, lo quiere, habla bien del distrito, no tenemos grandes conflictos entre los vecinos, nada, somos un pueblo de trabajadores y queremos mucho nuestro lugar y así de lindo está, y es por eso que vos ves, viniendo por ahí de una ciudad más grande como es Morón, vos ves acá algo de cercanía que todavía, gracias a Dios, todavía se palpa la cercanía entre los vecinos, funcionarios, empresarios, trabajadores, digo, todo lo que la iglesia, los clubes, todo lo que generan la comunidad de Ituzaingó. Entonces, lo que vos ves esto de cercanía es eso. En Ituzaingó tenemos una comunidad organizada. Te quiero hacer una pregunta final en esta primera charla, y ya como ya te dije, fuera de cámara hay ejes para seguir charlando. En un futuro no lejano, pero mientras tomábamos unos mates
Me planteaste una frase que es bastante potente. A ver. Me dijiste que celebrabas que Paolo Roca Sí. y el señor Galperín combatan al libre mercado. Sí. A veces polémica, punzante. Polémica, no sé por qué polémica. Creo que surge de un análisis de lo que ha pasado esta semana. Sí. ¿Y por qué te planteé un poco esto? Porque si bien hoy estamos atravesando una interna partidaria o una definición partidaria dentro del Partido Justicialista, entendiendo el Partido Justicialista como la herramienta electoral, no como el movimiento peronista, porque el movimiento peronista hay cientos de miles de adherentes a nuestro espacio político que no forman parte de la vida partidaria. Sí, claro. Si bien es muy importante tenerlo ordenado, es muy importante que se renueven las actividades, las autoridades, creo que está bien que haya un nuevo esquema en el partido, sea cual fuere el resultado de estos días de debate. Lo que me parece que nosotros tenemos que empezar a discutir más allá de lo partidario es qué Argentina queremos. Exactamente. Y la Argentina que queremos se esconde atrás de la discusión económica. Hoy Milei nos permite volver a discutir lo que es una economía abierta, lo que es una economía inteligente o lo que es una economía totalmente cerrada. Si hay algo que Milei permitió y que yo veo a muchos jovencitos que lo acompañan a él, es dar un debate ideológico. Por supuesto que lo que dice Milei no comparto nada, pero me permite que muchos pibes que no hablaban de política, que estaban desencantados, en Milei encontraron una esperanza. Y ahí es donde a nosotros se nos permite poder debatir. Y esto mismo le va a generar al empresariado nacional. Si nosotros nos remontamos a Roca Padre, sí, claro. Hizo un gasoducto con el general Perón. Sí. Y vos ves que 70 años después, Roca Hijo hace un gasoducto con Cristina y con Massa, y Alberto Fernández. Entonces, me parece interesante que el empresariado que equivocadamente en algún momento los planteamos como el enemigo interno, hoy empiecen a darse cuenta que el libre comercio, que no tener fronteras, que no tener una inserción en el mundo inteligente, les perjudica sus propios intereses. Que Galperín haya denunciado por competencia desleal a Temu me parece extraordinario. Es más, yo estoy con Galperín en ese sentido, digo, tiene razón. Mercado Libre lo que hacía, o lo que hace, es trabajar con emprendedores, empresarios, mercadería argentina, y te permite tal vez que una persona que hace algo en Córdoba pueda venderlo en Santa Fe, hoy se ve perjudicado por trabajo extranjero. Sí. Entonces, si Galperín, Paolo Roca o el famoso llamado Círculo Rojo empiezan a darse cuenta de que hay que tener una inserción inteligente en el mundo, que hay que empezar a ver qué se importa, que hay que empezar a ver qué se exporta, que hay que empezar a ver qué rol juega China, que es un debate que nosotros tenemos que darnos para dentro del movimiento, que creo que a veces muchos compañeros lo tienen equivocado, vamos a terminar aportando a la mano de obra extranjera. Hoy Milei habla de Trump, recibe dólares del Tesoro, pero termina importando de China. Por supuesto. Entonces, los dólares que Trump le da a Milei para ordenar la economía local, los termina recibiendo Xi Jinping. Vamos a ver cuánto tiempo Trump le permite hacer esto a Milei. Y por otro lado, nosotros tenemos que empezar a decir qué queremos. Porque pareciera ser que todo lo que hicimos estuvo mal. Y si uno mira al mundo, bueno, podemos decir que en Trump le falta muchísimo de amor al prójimo, le falta muchísimo de tender puentes con otros pueblos, que es lo que siempre programamos del peronismo, pero Trump entendió perfectamente que la industria nacional tiene que estar protegida. No quiere decir que Trump a nosotros nos va a favorecer, pero nosotros tenemos que entender qué es lo que está haciendo Trump. Hay que recuperar el perfil y algo nacional, que es muy sí, importante, claro. Y algo que es muy importante, los que tenemos vocación de dirigir, tenemos que empezar a plantearle a nuestra gente cuál va a ser el mundo que viene. Claro. Porque si el día de mañana las sanciones comerciales que se le pusieron a Rusia durante el gobierno de Alberto Fernández se le ponen a China, bueno, nuestra matriz productiva va a tener que empezar a pensar qué vamos a hacer con 40.000 millones de dólares de soja al año que le colocamos a los chinos. Vamos a tener que empezar a pensar si volvemos a producir los reactores nucleares. Vamos a tener que volver a pensar qué vamos a hacer con los caños termosellados que Paolo Roca hoy no puede exportar porque tenemos un nivel de
del dólar muy planchado, lo que hace que vos tengas costos muy altos y no te permita ser competitivo en el mercado internacional. Vamos a tener que empezar a pensar cuál es la matriz productiva. Claro. Hay que volver a diversificar. No puede ser que nosotros hoy no tengamos trigo, maíz, que se haga muy caro el pan. Sí, claro. No puede ser que no tengamos más cabeza de ganado. No puede ser que todo el campo que antes usaba para algodón hoy se use solo para soja. Entonces, bueno, es un debate que nos tenemos que dar, y quienes creemos que sabemos o quienes creemos que estamos convencidos de lo que hay que hacer, lo tenemos que empezar a decir. Veo mucho compañero asustado en hablar de volver a poner subsidios. Veo mucho compañero asustado de decir que tenemos que volver a congelar las tarifas. Mucho compañero asustado de decir que tenemos que volver a tener el barril criollo a 60 dólares. Entonces, pareciera ser que en esta batalla cultural los compañeros nuestros empiezan a decir que el peronismo tiene que tener nuevas ideas transformadoras, cuando en la realidad tenemos una experiencia hace muy poquito tiempo, donde Argentina fue más productiva, con menos inflación, con más estabilidad, donde llegamos a crecer a 7, 8 puntos, sí, donde llegamos a la frontera productiva. Tenemos que volver a hablar de conceptos que los compañeros no están diciendo, como por ejemplo agotar la mano de obra. Entonces, nada, creo que es un momento muy interesante luego del ordenamiento del partido, que va a ser en breve y creo que va a ser fructífero y se va a llegar a la mejor decisión. Es un momento donde los peronistas tenemos que empezar a decir lo que creemos. Nosotros creemos en que hay que tener energía abundante y barata. Creemos que hay que controlar el comercio exterior. Si en Argentina se hacen paraguas, no tienen que entrar paraguas de afuera, sea de Chile, de Paraguay, de Bolivia, del país que vos quieras. Hay que volver a hablar de industria nacional, hay que volver a hablar del trabajo, hay que volver a hablar del desarrollo productivo. Y no tener miedo a que hoy tal vez un porcentaje de la población crea que el camino es el libre mercado. Por eso celebro que Paolo Roca, que Galperín, que tal vez hay un nuevo joven que es el emprendedor y no el trabajador clásico, y ve en ellos algún tipo de modelo a seguir. Obviamente a esos chicos les digo, miren que los dos son hijos han generado sus empresas con muchísima ayuda del Estado argentino y han tenido una facilidad a la hora de salir a la vida que tiene que ver con lo que es la herencia. A todos los chicos que emprendan les deseo lo mejor, que trabajen por sus sueños, y si se esfuerzan probablemente en Argentina les va a ir muy bien. Pero es importante entender que los paladines del libre mercado, a la hora de competir con economías subsidiadas como la de China, empiezan a pedir proteccionismo económico. Y en lugar de criticarlos o desearles que se fundan, como hacen muchos de los nuestros, nosotros tenemos que atender esto que están diciendo. Porque tenemos que generar las alianzas del tiempo que viene para desarrollar de una vez por todas la Argentina. Con Milei nosotros no vamos a desarrollar, todo lo contrario, vamos a tener un retroceso. El peronismo se está preparando para volver. Más temprano que tarde, nosotros vamos a ser la alternativa. Y ni te cuento que si inconscientemente Galperín y Paolo Roca piden peronismo, ni te cuento para los trabajadores, que estamos a nada de recuperarlo. Lo triste es que no le hemos podido explicar a un porcentaje de la población, o lo hemos explicado y no nos hemos sabido explicar, o no nos pudimos dar a entender de qué significa el libre mercado y las ideas del antiperonismo. Este es el 5º fracaso neoliberal. Milei no tiene nada de moderno, no hay nada de no hay nada de innovador, porque pareciera que las ideas de Milei son las nuevas. Y Milei habla de autores que son del 1800. El peronismo está, pero es recontramoderno al lado de las ideas de Milei. Aunque hoy en la percepción de muchos chicos, de muchos jóvenes, pareciera ser que somos lo antiguo. Por eso digo que celebro esta mirada de Paolo Roca y esta mirada de Galperín en este momento, siendo dos personas que públicamente no son afines al peronismo. Si te parece, Iñaki, te propongo que la sigamos después que esté normalizado y reorganizado el peronismo, porque van a tener ahí un faro de propuesta que vuelva a entusiasmar a las grandes mayorías. Te acepto la invitación para que nos volvamos a juntar, pero te voy a hacer un pequeño paréntesis a lo que acabas de decir. Sí. Lo que nosotros estamos ordenando el partido. Ahora, lo que tenemos que hacer, los compañeros doctrinarios, generacionales, y así como yo, hay muchos compañeros en muchos distritos, ya sabemos lo que hay que hacer.
no tenemos duda de lo que hay que hacer para adelante. No está en disputa o estas ideas que algunos compañeros dicen por ahí de las nuevas canciones o que hay que inventar un nuevo premio. No, mirá, nosotros, por lo menos de mi parte, mis compañeros, muchos compañeros de mi generación que compartimos espacio de debate, tenemos bien claro lo que hay que hacer. Lo único que nos falta es convencer a la gente. Invito a todos los compañeros a que dejen esa autoestima baja, ese miedo a decir que hubo una Argentina que funcionó, y que nos agarremos de un periodo muy bueno de nuestro gobierno, que fue del 2001, que arranca con Duhalde, termina con Cristina en el 2015, donde teníamos cualquier número económico que vos compares con Milei, es mucho mejor. Entonces yo invito a los compañeros que dejen esa autoestima baja, que a veces me pasa que los veo, Milei se va a quedar 20 años, Milei se va a quedar 20 años, no. Nosotros sabemos lo que hay que hacer, ya lo hicimos, entendemos lo que Argentina necesita y por sobre todo que nuestros jóvenes entiendan que el peronismo es un modelo hecho por y para argentinos. Todas las demás fuerzas políticas importan ideología. Un gusto conocerte. Igualmente, y las puertas abiertas y tu sector. Gracias, Iñaki.